Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie Estrinar. Para hoy les traigo una nueva obra del escudo de Navarra, el cual realizaremos en tres partes. Las cadenas de oro sobre fondo rojo, la corona real y el nombre de la comunidad. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias. En total para esta obra hemos colocado 4.900 clavos de 3/4 de pulgada, usando nuestra niveladora de clavos y separadora. Ahora usaremos la tensadora de hilos para terminar nuestra obra. Les recuerdo que están disponibles para la venta, además de los diseños o bocetos de todas mis obras. Envíos a cualquier parte del mundo. Gracias. Veamos cómo realizar la primera parte, las cadenas de oro. Comenzaremos rellenando el fondo rojo. Amarramos el hilo en uno de los clavos y vamos de un lugar a otro, sin importar a dónde, solo teniendo en cuenta de rellenar el área deseada. Continuamos rellenando esta parte. Recordemos que vamos a amarrar el hilo en uno de los clavos y vamos a ir de un lado al otro sin importar a dónde, solo teniendo en cuenta de rellenar el área deseada.
Ahora vamos a tensar las cadenas de nuestro escudo. Para ello, amarramos el hilo en uno de los eslabones y vamos a hacer líneas diagonales paralelas a través del mismo, del lado izquierdo y del lado derecho, siempre tratando de rellenar el área deseada. Concluyamos nuestra primera parte de la obra tensando la esmeralda que va en el centro de la misma. Para ello usaremos el hilo de color verde y amarrando el hilo en uno de los clavos vamos a ir de un lugar a otro sin importar a dónde, solo rellenando el área deseada. De esta forma damos por terminado con la primera parte de nuestra obra Escudo de Navarra. Si te gusta este video no olvides compartir y suscribirte a mi canal.